cuando tú cultivas, es una palabra que se emplea para hacer referencia a lo que hace el labrador o el campesino o el agricultor sobre todo. ¿Qué hace el agricultor? Cultiva. Para cultivar, ¿qué hace? Siembra la semilla, ¿verdad? Y una vez que siembra la semilla, la riega, la cuida, nace un árbol. Y a su tiempo ese árbol da fruto. Bueno, cuando hablamos de culto, voy para el culto, no es otra cosa que buscar que nuestro Señor siembre la semilla de su palabra. Y esta sea regada con el agua espiritual que es el Espíritu Santo, y que en nosotros nazca ese árbol de vida, y que nosotros como árboles de vida demos el fruto correcto. ¿Está conmigo? Si esas cosas se dan, entonces, como dice la Biblia, nuestro culto será racional. Nuestro culto racional. Nuestro culto con razón, con entendimiento. Entonces, todo lo que se haga desde esa perspectiva es un culto que agrada a Dios. O sea, cuando cultivamos la palabra de Dios en nuestros corazones y permitimos que esta palabra produzca el fruto que ella establece o que ella da. ¿Está conmigo? Por eso, más que venir al culto desde esa perspectiva, como muchas veces lo vemos, espiritual o religiosa, eh, que no deja de ser importante la ceremonia en el culto, Dios está buscando es si en realidad nosotros venimos a buscar la palabra que yo quiero para que se cultive mi idea, o la palabra que Dios tiene para nuestras vidas para que se cultive la idea de Dios, el diseño de Dios. En otras palabras, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso yo quiero hablarles brevemente acerca de la importancia de tener el conocimiento de Dios en nuestras vidas, que nos guía a hacer las cosas correctas. Porque a veces nosotros hacemos muchísimas cosas cargadas de buena voluntad o bien intencionadas, pero muchas de ellas no son correctas. En el matrimonio sucede, en el noviazgo ocurre, en la familia, en el área empresarial, en el área política o gubernamental, inclusive en la iglesia. A veces hacemos cosas bien intencionadas y que no dejan de ser bonitas e importantes, pero cuando desconocemos la manera de Dios en que deben llevarse a cabo todas ellas, entonces es ahí donde nos equivocamos, nos erramos. Estamos bien intencionados, pero muchas veces nuestra buena intención está equivocada. No sé si me doy a entender. Si no me cree, analice el mundo. El mundo está bien intencionado. Y dentro de esa buena intención, en el campo de la iglesia, por ejemplo, ¿cuántas iglesias no hay en el mundo que usando la misma Biblia pensamos distinto? Y al pensar distinto, actuamos diferente. ¿Está conmigo? De ahí es donde emerge la necesidad en nosotros de buscar el conocimiento de Dios, y surge el interés de Dios en que Él nos invita a que tengamos su conocimiento. Inclusive en la oración, Jesús enseñó a sus discípulos a orar de manera correcta. Vosotros cuando oréis, háganlo de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la gente le ora al Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como pedir no sabemos, el Espíritu nos ayuda, es otra cosa, a orar correctamente al Padre.
¿Está conmigo? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Entonces, es un tema bien interesante que aún en la oración, aunque el Espíritu Santo nos ayuda y debe ser así, a orar de manera correcta, lo que el Señor está planteando, que la manera correcta de orar es dirigirnos al Padre, y cuando lo hacemos, el Padre nos va a dar, eh, nos va a guiar a través del Espíritu Santo a toda buena obra y a toda verdad, y nos va a enseñar a que se haga su voluntad en nuestras vidas, así como ocurre en el cielo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, para ello es importante que nosotros tengamos conocimiento de Dios. Y para ello te invito a abrir la Biblia estoy con el tema de Apocalipsis. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Antes de continuar, quiero felicitar a todo el equipo de John Teruá por la excelente organización del seminario Líderes Emergentes que se llevó a cabo el día de ayer en el Salón 2 en el Salón Mara, en el Salón 2, en el Salón América de el Palacio de los Eventos. Fue extraordinario. Tuvimos una experiencia en el mover del Espíritu Santo, en el entrenamiento que Dios nos dio allí a través de todo lo que se hizo. Porque no solamente fue a través de la palabra, a través de todo lo que se hizo ahí, incluyendo la armonía que hubo en el saludo que nos dimos todos los que estuvimos presentes, ¿verdad? Creo que Dios nos enseñó a través de cada detalle y salimos de ahí empoderados. Amén. Para continuar haciendo cosas a la manera de Dios, que exalten y glorifiquen el nombre del Señor y contribuyan al desarrollo del reino. Alguien dice, aprendí y me lo gocé. Está buena esa, ¿verdad? Y bueno, yo sé que van a venir nuevas ocasiones donde todos vamos a poder estar. Solo que tú sabes, estamos hablando de un lugar donde hay que invertir. Y a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué cobraron? Bueno, no cobramos, pedimos una colaboración, una ofrenda, porque ese lugar hay que pagarlo. ¿Me explico, verdad? Entonces no estamos eh, haciendo mercadería con el Evangelio. Dios nos guarde de eso. Ni estamos vendiendo el mensaje, ni lo hacemos para adquirir beneficio propio económicamente hablando. No es para eso. De hecho, ayer le pregunté al pastor Víctor que aunque eso se hizo pro John Teruá, en verdad creo que no quedó ganancia como tal para John Teruá. Todo se invirtió allí. Todo se invirtió ahí. Pero fue bueno, fue productivo, porque nos estamos preparando y equipando para todo lo que Dios va a hacer, y sobre todo creando esas expectativas espirituales y ese entrenamiento espiritual para la batalla y la celebración que ya se está dando, la fiesta de las trompetas John Teruá. Amén. Pero vaya conmigo a segunda de Pedro, es que le dije, ¿no? Capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El apóstol Pedro escribe esta carta a los expatriados, a los que forzosamente fueron sacados de Israel, o aquellos que tuvieron que huir a causa de la opresión causada por el Imperio Romano y estaban fuera de la nación. Y Pedro entonces se preocupa por ellos, o Dios pone el sentir en Pedro en atender a sus conciudadanos, a sus hermanos que fueron llamados con un propósito divino, pero que ahora a causa de la opresión, a causa de esta opresión recibida por el Imperio Romano, no podían estar en su patria, en ese sitio geográfico llamado Israel, y corrían el riesgo de contaminarse con las culturas ajenas que no de otras naciones que no revelaban
la cultura del reino de Dios, lo que Dios quería cultivar en sus vidas, en sus corazones. Y lo primero que vemos en este versículo 2 es que el apóstol Pedro desea que la gracia y la paz del Señor le sean multiplicadas. De Venezuela ha ocurrido un gran éxodo de venezolanas y venezolanos que, por los motivos que ya conocemos, han tenido que migrar en busca de una mejor vida, y eso nosotros lo entendemos. Ayer tocamos un poquito de ese tema en el seminario de liderazgo emergente y establecimos que los que nos hemos quedado somos aquellos que estamos batallando un poquito más que los que han tenido que emigrar. Los que han tenido que emigrar también están batallando. ¿Sí me doy a entender? Están batallando. Una de esas batallas es el estar lejos de su familia, de su cultura, de la forma de desarrollar nosotros la vida, pues. Inclusive lo que comemos, los amigos, la familia, un montón de cosas, ¿verdad? Solo por buscar bienestar. Y desde esa perspectiva, eso no está mal, eso está bien. Ahora, una cosa es que nosotros lo que nos hemos quedado, eh, hemos aprendido un poquito más la importancia y el propósito que Dios tiene con nuestra nación Venezuela. ¿Está conmigo? ¿Verdad? Lo cual no nos hace más importante que los que se fueron, sino simplemente estamos adquiriendo una mayor madurez para comprenderlos a ellos, ayudarlos y continuar desarrollando la visión de Dios en este país. Amén. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, el apóstol Pedro desea sobre ellos que la gracia y la paz les sean multiplicadas. En otras palabras, Pedro está viendo al pueblo de Dios que está fuera de la jurisdicción de la geografía de Israel, que habían sido expatriados por distintos motivos, como que aún forman parte del proyecto de Dios para la nación y de las bendiciones que Dios tiene para ellos, que por el hecho de estar fuera del país no los hace estar fuera de la bendición de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, lo primero que Pedro les decía es que la paz y la gracia os sean multiplicadas. Y creo que nosotros debemos orar por nuestros hermanos que están en el exterior. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Deseándole que la paz del Señor y la gracia les sean multiplicadas, porque ellos lo van a requerir, lo van a necesitar. Lo segundo que vemos en este pasaje bíblico es que dice la gracia y la paz, o sea, multiplicada en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. O sea, que si Israel o los judíos que estaban fuera de su jurisdicción, de su patria, mantenían el conocimiento de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios en sus vidas, Dios entonces entendería, por así decirlo, el motivo por el cual ellos ahora mismo no estaban en la nación. Dios los protege, los guarda, porque ellos se mantienen enfocados en el destino profético y en el propósito para el cual Dios los levantó, para que fuesen luz del mundo y sal de la tierra. En otras palabras, estemos en donde nos podamos encontrar en determinado momento, dentro o fuera de Venezuela, si mantienes la perspectiva divina y el enfoque de lo que Dios quiere hacer con tu vida, la paz y la gracia se te serán multiplicadas. Estemos donde estemos, porque el propósito de Dios siempre nos va a asistir. Pero es importante que nosotros entendamos esto, que la gracia y la paz se van a multiplicar siempre y cuando nos mantengamos en el conocimiento de Dios y no en el nuestro. En el propósito de Dios y no en el que nosotros queramos hacer. En la agenda divina y no en la nuestra. Versículo 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. Por su poder existe este universo, este planeta, nuestra casa.
y en este planeta hay todo lo que se requiere para la vida, para la piedad y para disfrutar con suma excelencia todo lo que Dios nos ha entregado. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice de la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Entonces, vamos a disfrutar todo lo que Dios nos entregó en esta vida, para la vida y la piedad, dice mediante, o sea, el vehículo para disfrutar todo a la manera de Dios es que tengamos el conocimiento del Eterno. ¿Está conmigo? O sea, dice, todas las cosas que pertenecen, Reina Valera dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué cosa pertenece a la vida? Me pregunté cuando estaba leyendo este texto bíblico, siendo un jovencito como algunos de ustedes, porque esta prédica no es nueva. Esta prédica tiene conmigo más de 20, 22 años. ¿Qué es lo que pertenece a la vida? A la vida pertenece la vida. A la vida pertenecemos todos nosotros, ¿verdad que sí? A la vida pertenece, bueno, la ropa que usamos, el calzado que nos ponemos, la comida que ingerimos, la casa que habitamos, los muebles que compramos. ¿Está conmigo? El vehículo que necesito, el aire que requiero, sobre todo en Maracaibo. ¿Está conmigo? O sea, en otras palabras, resumiendo todo, los bienes y servicios. Todo eso pertenece a la vida. La calle por donde transitamos o conducimos, el supermercado donde acudo para obtener los alimentos, el trabajo que tengo para producir las finanzas que se requieren para obtener, para tener la capacidad económica de tener todo lo que Dios creó para mí, porque la Biblia establece que el que no trabaja, que tampoco coma. Dios le dijo a Adán, produzca, labra la tierra, prodúcela. Entonces todo eso pertenece a la vida y a la piedad. Y nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento por el cual Dios nos llamó para su gloria y para manifestar su excelencia en nosotros. La palabra excelencia en el hebreo significa lo que sale de Dios. Nosotros somos, el ser humano es la mayor expresión de la excelencia de Dios en todo este universo. Solo que por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria, de la excelencia de Dios. Hemos caído en un deterioro y el deterioro ha sido por falta de conocimiento. Entonces, por falta de conocimiento se usa el vestir para la vanidad, se usa el vestir para la sensualidad, se usa el vestir para la fornicación, para el adulterio. ¿Sí me estoy dando a entender? Se usa la alimentación para la gula, se usa la casa, el carro, el teléfono que tengo para humillar y maltratar a otros, para creerme más importante que los demás. ¿Y por qué usamos todo eso de esa manera? Porque no estamos montados en el vehículo correcto, en el conocimiento de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Usamos el matrimonio para nuestros propósitos egoístas y no para Dios. Hay mujeres que para no perder el físico no quieren salir embarazadas. Hay mujeres que para no perder el físico rehúsan alimentar, amamantar a sus hijos para que los pechos, ya usted sabe lo que quiero decir. Sí me doy a entender. Hay personas que llegan al matrimonio solamente por el deseo sexual y no por tener un hogar, una familia. ¿Aló? ¿Está conmigo? Como hay personas, ¿verdad?, que llegan al matrimonio solamente por el estatus económico que le brinda el hombre o le brinda la mujer y no por tener un hogar. Por eso después vienen los conflictos y los problemas y las adversidades, lo cual no quiere decir que no se desee la prosperidad y el bienestar, el equilibrio que todos necesitamos, porque la Biblia lo está diciendo. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Por eso, ¿qué dijo Cristo? Busca primeramente ¿qué? El reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. O sea, Dios le está dando importancia a lo demás. Para Dios es importante que tú y yo tengamos todas las cosas. El apóstol Johanan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas.
número 1, y que tengas salud. O sea, el apóstol Johanna empieza de atrás para adelante en comparación a cómo inició Jesús. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y qué más, y lo demás vendrá por añadidura. Pero el apóstol Johanna, el discípulo más fiel del Señor Yeshua, dijo a su amado amigo Gallo, le dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Eso qué es? Añadidura. Y que tengas salud. Porque si no tenemos salud, ¿de qué te vale tener una buena ropa, un buen vehículo, una buena casa, si no lo puedes disfrutar? ¿De qué te vale tener la nevera llena de Boca Chico y no puedas comer? Aló, porque tengas una úlcera, un cáncer, un tratamiento, una cosa y no puedas y tengas que restringirte de ciertos alimentos. Entonces, dice el profeta, el apóstol Johanan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero entonces, la parte final pone el principio que Jesús estableció cuando dijo, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, diciendo lo siguiente, así como prospera tu alma. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero así como tu alma está prosperando. Dando a entender que para Dios es más valioso la salud espiritual que la salud o el beneficio material. Porque de qué te vales que ganares el mundo entero y al final perdieres tu alma. Entonces la iglesia hoy en día celebra y felicita a la gente que tiene solo éxito en lo material, lo cual no deja de ser importante. Pero ¿cuánta gente no tiene éxito en lo material y son bien emprendedores y bien esforzados? Y tenemos que aprender mucho de ellos, pero cuando usted lo mira bajo el lente divino, su vida espiritual es un desastre. Sus finanzas las utilizan para la fornicación, para el adulterio o para la vanidad o para demostrar a los demás que ellos sí están bendecidos y los demás no. Y eso no es correcto. Porque Dios no usó su riqueza para humillar a nadie, todo lo contrario, Él dejó su gloria y empezó a caminar en este planeta Tierra, dejando su trono y su gloria, que son sumamente excelentes, ahí en el reino de los cielos. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Dice que se empobreció para entender a nosotros los pobres. Entonces, es necesario que nosotros indaguemos en el conocimiento de Dios. Bolívar, inclusive, un hombre, un gran ideólogo, un gran filósofo, un hombre nuestro de Venezuela y de todo este continente y más allá, dijo, un ser sin estudio es una persona, es un ser incompleto. Moral y luces tiene que ver con conocimiento, con sapiencia, con lo que los griegos llamaron el deber ser. Y Bolívar dijo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Se lo voy a decir bien bíblico. Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17, habla más profundo, por supuesto, que lo que dijo Simón Bolívar, pero Bolívar estaba muy cerca de lo que Dios está revelando. Pablo dijo en Efesios 1, 17, doblo mi rodilla ante el Padre de Gloria, para que Él les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, no en el conocimiento nuestro. Nosotros queremos decirle a Dios lo que Él nos tiene que dar y resulta que es todo lo contrario. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Dios nos quiere dar todo, pero no todos nosotros somos maduros para administrar toda la grandeza que Dios tiene para nosotros. Entonces tú tienes que ir creciendo. A medida que vas creciendo, que vas madurando, Dios te va soltando, como el padre que le suelta la llave del carro o la tarjeta de crédito a su hijo cuando éste madura. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces el apóstol viene y establece este principio del cual nosotros tenemos mucho por aprender. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos mucho por aprender para que nosotros podamos disfrutar del todo de Dios en nuestras vidas. Damas y caballeros, vaya conmigo a
queridos hermanos, a Efesios capítulo 4, versículo 13, donde nos revela que la falta de conocimiento nos lleva a la destrucción. Por eso es que Bolívar lo dijo: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Antes quiero concluir con lo que dije acerca del apóstol Pablo de Efesios 1, 17 y 18. El 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? Tener un carro, tener una casa, tener todo lo que se requiere para la alimentación y el vestir. Eso solamente es añadidura. Repito, que por ser añadidura no deja de ser importante y necesario. ¿Aló, está conmigo? Pero solo es añadidura. Porque, repito, ¿de qué te vale que ganares el mundo entero, que tengas el escaparate, como decía mi abuela, full de ropa, de zapatos, la nevera full de alimentos, la cuenta bancaria full, y al final perdieres tu vida? Aló. Repito, esto no quiere decir que tengamos mentalidad de pobreza. Dios no es un Dios, Dios ama a los pobres, pero Dios no tiene pobreza. ¿Está conmigo? La pobreza es miseria y la miseria es del diablo. La gente confunde pobreza con humildad. Solo que cuando la gente no tiene conocimiento y tiene acceso a la riqueza, la emplea para el mal y no para el bien. Es otra cosa. Para humillar, maltratar o maldecirse a sí mismo. ¿Está conmigo? Entonces Pablo dice: se han alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que Yeshua venga. La esperanza es que tengamos acceso a la herencia eterna. ¿Y cuál es la herencia eterna? La vida eterna. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. ¿Cuál es la recompensa? La salvación eterna. Venid y entrad, bendito es mi Padre, y heredad el reino que fue preparado para vosotros. Eso es lo que vamos a anunciar en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que Yeshua viene en busca de su manada, como león de la tribu de Judá, a reclamar este territorio, esta tierra, porque le pertenece, Él la creó. Él dice en su palabra: mío es el oro. ¿Qué cosa? No, dile a tu vecino: Dios tiene oro. Y si Dios tiene oro y plata, ¿por qué yo, que soy su hijo, no? Aló. Solo que la gente, cuando se habla de estas cosas, por no tener el equilibrio divino, entonces se llena de ambición y de avaricia. Y dice la Biblia que muchos, queriéndose enriquecer, caen en tentación y en lazos del diablo. Aló. Dios está hablando, ¿verdad que sí? Como dicen los puertorriqueños: yo siento a Dios. Entonces, la esperanza de gloria es la salvación eterna. Dile a tu vecino: todo aquello que pone en riesgo la esperanza de gloria, tu salvación eterna, debes desecharlo. Y todo es todo. Todo es todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todo es todo. Entonces, el conocimiento o el desconocimiento, debe decir, es una trampa camuflajeada o camuflada del enemigo, a que éste no quiere que tú y yo recibamos el conocimiento que nos da el Todopoderoso para poder crecer. Dile a tu vecino: el conocimiento te ayuda a crecer. Los médicos dicen, los expertos en nutrición, que cuando un niño no se alimenta correctamente, no recibe los nutrientes necesarios que le ayudarán a su desarrollo, no solamente físico, el crecimiento físico, sino el crecimiento intelectual. Y el conocimiento intelectual
produce, repercute en el conocimiento, perdón, en el entendimiento emocional de los niños y de las niñas. Por eso es que la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, Satanás es quien no quiere que tú y yo tengamos este conocimiento que nos va a ayudar o nos va a dar el poder para crecer a la medida de la estatura de Cristo, del Mesías. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Léalo conmigo, en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos debemos llegar? Diga conmigo, todos. Esto no es exclusivo para los apóstoles o pastores, o evangelistas, o maestros, o profetas. Es para todo el pueblo de Yahweh. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición, mire cómo lo dice esta versión. Estoy leyendo la versión, la Biblia latinoamericana. Dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, un pueblo sin visión es un pueblo sin conocimiento, sin revelación. Y el pueblo que no tiene estas cosas, dice Proverbios 29:18, perece. Dice, una visión profética, la gente echa toda restricción, pero aquel que guarda la Torá es feliz. ¿Qué es la Torá? La instrucción divina. ¿Qué es la visión profética? ¿Qué hacen los profetas? Declarar anticipadamente el conocimiento de Dios. Te llama al pueblo al conocimiento, a la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? La palabra de Dios. Y cuando el pueblo rehúsa caminar conforme a la palabra de Dios, que es lo que te bendice, cuando tú obedeces, pones en práctica, no eres un oidor olvidadizo, sino que pones en práctica la palabra de Dios, eso es lo que te bendice. ¿Cómo te bendice el consejo que te imparte tu mamá y tu papá? Dile a tu vecino, tu madre y tu padre debes honrarlo aún después de la muerte. Porque la gente solamente obedece el consejo del padre y la madre cuando son menores de edad. Y eso es antibíblico. Aló. Eso te hace ser una persona que no estás sujeto a gobierno. Un gobierno viene para bendecirte, no para maldecirte. Y los padres siempre serán gobierno para nosotros. Yo me mando solo, papá. ¿Qué te pasa? Yo crecí. Eres un rebelde o una rebelde. No entiendes que tu padre y tu madre solo buscan tu protección, tu consejo, bajo una correcta orientación. Por eso debes honrarlos. Alóte conmigo. No desprecies el consejo de tu padre y tu madre. Átalos a tu cuello porque serán adorno de vida. Yo recuerdo que una vez un señor ya de edad avanzada le dijo a una de sus hijas, vístete bien, arréglate, porque siempre te veo en la casa como un lampazo. Y tu esposo se casó con una princesa. Mucho cuidado. No le hizo caso. Al final de los años se divorció. Aló. Dile a tu vecino, parece que te están hablando. Aló. Amén. Amén. Parece que lo que dije fue muy fuerte, hermano. Ahora, un hijo de Dios, un ciudadano inclusive, sin visión de la eternidad y del reino, nunca será salvo. Por eso es que Jesús, nuestro Mesías, nos habla de edificar nuestra vida. Dile al vecino, el Señor te regaló la salvación. Efesios 2:8, por gracia soy salvo. Ahora pregúntele a tu otro vecino, ¿qué haces con ese regalo? ¿Lo cuidas? ¿Lo valoras? ¿Lo embelleces? ¿Lo mantienes intacto? Hay gente que no valora los regalos. Aló, y la salvación es uno de esos
es el mejor regalo que nos han podido dar y valoramos más el carro, la casa, muchísimas cosas que se convierten en idolatría y el regalo de la salvación no lo valoramos. ¿Cuándo es esto posible o cuándo ocurre esto? Cuando tu interés es más por lo material que por lo espiritual. Cuando debe haber un equilibrio. ¿Está conmigo? Entonces, el Señor nos invita a edificar nuestra casa sobre el cimiento de la verdad, que es la verdadera doctrina cristiana o mesiánica, como la gente le quiere llamar. Como creyendo y practicando, siendo hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. ¿Quién es un oidor olvidadizo? Un oidor olvidadizo no es aquel que se le olvida el texto bíblico. Un oidor olvidadizo es aquel que no pone en práctica lo aprendido. No hace shema delante del Eterno. Él sabe, es más, lo hace ser más responsable delante de Dios, porque está pecando con conocimiento. Por eso es que el Señor Yeshua dijo, mejor le fuere no conocer la verdad que conocerla y no ponerla en práctica. Es más, yo le recomiendo a esa persona mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y será lanzado en las profundidades de los océanos o del mar. Mateo 7:24 dice, por cuanto cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Edificar su casa sobre la roca es edificar en Cristo, que es la roca. Es como decir, viene a la iglesia, diezma, hace un montón de cosas, canta, predica, pero no pone en práctica lo que enseña, lo que vive, lo que canta, lo que hace. ¿Aló? ¿Está conmigo? Dice, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato. ¿Con quién asocia usted este hombre insensato? ¿No será con las 5 vírgenes insensatas que tenían lámpara, que tenían palabra, pero tenían poca luz, poca revelación? Y a poca luz, a poca revelación, uno no puede ver bien el sendero de la vida. Amén. Y el sendero de nuestras vidas, ¿quién es? Yeshua. Por eso muchos ven a Jesús nublado. No lo ven con su mayor manifestación o expresión. ¿Está conmigo, iglesia? Dice que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Por qué? Porque cuando vienen los vientos de la vida que son representados en los problemas, las adversidades que todos atravesamos, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros no somos edificados en la roca y entendemos que las dificultades que vamos a atravesar en la vida, las pruebas, incluyendo aún las tentaciones, nos preparan o nos dan la oportunidad para demostrar de qué estamos hechos en Dios y dónde estamos construyendo nuestra vida, que es en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, seguir a Jesús es seguir su enseñanza, es poner en práctica lo que nos enseña. Eso es ser un verdadero y genuino cristiano o hijo o hija de Dios. El profeta Oseas nos habla acerca de Israel y nos dice que fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Mira que nos dice, no sé cuántas veces yo lo he dicho en este ministerio, en nuestra casa, ¿verdad? No dice que no tiene, sino que le faltó conocimiento. ¿Y cuánta gente no hay que se conforma con lo poquito o lo mediano que sabe? Dice, Oseas 4:6, mi pueblo se destruye por causa de tu desobediencia. Por cuanto has rechazado la obediencia, así dice esta palabra, yo te rechazo como mi sacerdote. O sea, que el juicio empieza por la casa y en la casa empieza por los predicadores. ¿Aló? ¿Qué está diciendo? Dios rechaza al predicador, al pastor, apóstol, profeta, maestro, que no se preocupe, por así decirlo, por llenarse del conocimiento de Dios. Porque un pastor, un predicador que no tenga el conocimiento pleno de Dios,
corre el riesgo de interpretar equivocadamente y de entregarle al pueblo cargado de buena voluntad algo que Dios no ha establecido. Eso hace que el pueblo esté desnutrido. Esto hace que el pueblo hierra. Jesús lo dijo de esta manera: un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caen en el hoyo. Tenemos entonces miles de pastores, y por favor que esto no se vea como una crítica, porque de repente alguien pensará: fui para la iglesia, fui para la congregación, y el pastor lo que hizo fue criticar a los pastores. Dios me guarde de eso. ¿Aló? ¿Está conmigo? Entonces, dice: mi pueblo fue destruido por causa de tu desobediencia. El versículo 7 dice: mientras, o sea, lo que quiero establecer es que Dios está diciendo que miles de ministros Dios los va a rechazar porque ellos rechazaron el conocimiento. En otras palabras, cuando tú recibes una asignación divina y no te interesas por aprender lo que Dios quiere hacer a través de ti, Dios te rechaza. Porque tú y yo no podemos construir este mundo a nuestra manera. Lo hemos intentado y en la buena voluntad de hacerlo, lo hemos destruido. Lo hemos destruido diciendo que no hay problema que un hombre se case con otro hombre. Lo hemos destruido diciendo que no hay problema que una mujer se case con otra mujer. Porque Dios es amor. ¿Aló? ¿Está conmigo? La palabra matriz viene de matrimonio. Y un hombre con otro hombre no pueden formar un matrimonio porque el hombre no tiene matriz. Porque el propósito del matrimonio es la multiplicación de los seres humanos. Y el diseño que Dios estableció para esto no es un robot como lo están haciendo ahora. No es una máquina donde se puede tomar el óvulo y el esperma del hombre y meterlo ahí para que nazca un muchacho como yo quiero. Eso no fue lo que Dios hizo. Dios dijo: con dolores parirás a la mujer. Amén. Es la mujer, hermano. La mujer es uno es ese elemento que revela la grandeza del poder de Dios. Y Satanás quiere cambiarlo por un robot. Para que nazca una generación que no recibe el calor de la madre. La genética de Dios. Nuevas generaciones sin el conocimiento de Dios. Y este conocimiento que está vislumbrando a muchos de aquellos que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¡Oh, qué tremendo progreso! Ahora no importa, me corto las trompas para no salir embarazada, para que no se me estire la piel, no se me caigan los senos. Y ahora, mi hijo, podemos tener un niño, lo que querramos, a través de estoy buscando la palabra, pero no recuerdo cómo le llaman eso. Es una máquina parecido a lo que presentan en la película de Superman, donde crean a Superman ahí en una cosa rara ahí a los kryptonianos. Y lo veíamos en la película, ahora es realidad. ¿Lo está entendiendo? Al nivel de conocimiento y de revelación y de entendimiento que Dios quiere llevar a la iglesia. Pero la iglesia está entretenida, es que si fornico, si adultero, que si me caso, que si no me caso, que si como boca chico, que si no como boca chico, que si me miraron mal, que si me miraron bien, que si no me reconocieron, en cosas triviales que no dejan de ser importantes, pero que no es prioridad. Es infantil ese pensamiento. Que por ser infantil no quiere decir que no tenga que ser tratado, sino que revela que no has crecido, te has quedado como niño, llorando por el tetero, llorando por la cotiza, llorando por el bocachico, llorando porque te pellizcaron. Ciertamente te están pellizcando, pero eres niño, tienes que crecer, porque cuando creces soportas el pellizco. Y le enseñas al otro a que tiene que dejar de pellizcar. Aló, dile a tu vecino, parece que te están hablando. Seguimos.
Entonces dice, versículo 8, versículo 7 dice, mientras más aumentaban, más pecaban contra mí. Yo cambiaré su dignidad en deshonor. Dile a tu vecino, lo que ayer era digno en ti, hoy es un deshonor. O sea, muchos se convierten en deshonra, porque no eres digno de ser honrado, porque caminas en el desconocimiento. En otras palabras, no llevas a cabo la voluntad de Dios. La gente dice, el mundo contra mí. No, Dios está contra ti. Aló. Por eso el pueblo le irá igual que a los sacerdotes, dice. Los castigaré tanto al sacerdote como al pueblo, porque el pueblo, dice, voy a terminar el texto, los castigaré por su conducta, le pagaré por sus obras. Es lo que dijo Yeshua. O sea, dice, por eso el pueblo le irá igual que al sacerdote. Porque un ciego no puede guiar, a ambos le ocurrirá lo mismo, caerán en el hoyo. Aló. Dice, los castigaré por su conducta, le pagaré por sus obras, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Damas y caballeros, nadie siembra vaca, las vacas se crían. Se siembra semilla, frutas, hortalizas, verduras, cosas de esas. Si usted me ve a mí sembrando un Boca Chico, usted va a decir, Juan el apóstol se volvió loco. Quiere que la mata para Boca Chico, está loco. Y hay gente en la iglesia que están loca, hermano, sembrando cosas que no se pueden sembrar en ese contexto, esperando un fruto que nunca va a venir. Aló. Y en el contexto espiritual, lo que tú siembras, vas a cosechar. Si siembras corrupción, vas a sembrar corrupción. Si te casas con el novio que aprendiste a decirle mentira a tu mamá, que había una tranca y por eso no llegaste temprano a la casa y estabas en un hotel, mañana vas a cosechar un hombre celoso. Cuando en realidad haya una tranca y llegas tarde, él no te va a creer. ¿Aló? ¿Cómo? Después de la paso la los proverbios de Argenis son poderosos. Versículo 9, versículo 8 dice, se alimentan de las ofrendas por el pecado de mi pueblo y así desean su maldad. O sea, a los sacerdotes, a estos pastores, les conviene que el pueblo no lo sepa todo. Porque mientras el pueblo no sepa, por ejemplo, que no se trata de traer diezmo y ofrenda para que Dios te prospere, aló, sino que se trata de que tú tengas una vida espiritual, que se trata de que tú no le das el diezmo a Dios, sino que le retribuyes lo que a Dios le corresponde, porque le pertenece a Él, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y que así tú no diezmes ni ofrendes, igual Dios te bendice porque Dios te ama. Solo que si no diezmas ni ofrenda, no vendrá la prosperidad ni la abundancia a tu vida. ¿Qué es lo que habla el texto? Probad en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y hasta que abunde. Dile a tu vecino, la escasez que tienes es porque no has aprendido a honrar a Dios. La abundancia no llega a tu vida, es por ese tema. Pero no es que Dios no te ame y Dios no te bendice porque tú tienes pan. ¿Cuánto tienes pan? Porque Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Sí me doy a entender. Yo sé que este es un tema muy delicado, que para desarrollarlo bien teníamos que dar un seminario, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea importante diezmar, sí lo es, pero no es más importante que tu vida espiritual. Porque cuando tú tienes la vida espiritual correcta, eres fiel al diezmo. Cuando no tienes la vida espiritual correcta, diezmas cuando tú lo necesitas. O sea, crees que Dios es un brujo. Voy a llevar el diezmo porque me está yendo mal, la cosa está pelúa. Ahí sí diezma.
10 más los $100, los $200. Pero cuando Dios te prospera y tienes que dar $1,500 o $2,000, no, eso es mucha plata. ¿Para que el pastor se come Boca Chico? No, que va. ¿Cómo va la cosa? Ya. Hay que dar el seminario para que la gente aprenda que es un diezmo, que es una ofrenda. Bien, amén, amén. Para que te... Con lo de Argeni, pues. Porque si yo doy el seminario, van a decir el pastor, claro, porque le interesa a él. Es como que un pastor que hable del gobierno y de la autoridad que debe ejercer el hombre en la casa. Van a decir, ese pastor es machista. O sea, hermano, no es fácil pastorear. Seguimos. Ok. Versículo, ¿a dónde me quedé? Ayúdenme. 8. El 9 dice, por eso el pueblo le irá igual. Bueno, ya eso lo leí. Versículo 10. Verdaderamente comerán, pero no se saciarán. Desearán, pero no quedarán satisfechos. Porque han olvidado a Yahweh para practicar la prostitución. Comen, hoy tienen una casa linda y no están satisfechos, mañana quieren otra. ¿Aló? Hoy comen Boca Chico, ay, otra vez Boca Chico. Comen hamburguesa, otra vez hamburguesa. ¿Aló? Porque hay una prostitución. En la iglesia se señala el pecado del adulterio y hay que señalarlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Y a los predicadores que caen en adulterio, no los ponen, los disciplinan. Y está bien, hay que disciplinar para corregir. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero el predicador que tiene espíritu de gula, ¿qué pasa? Porque sigue predicando. Y usted lo ve todo gordote así, como parece unos búfalos. Y cuando van a comer, eso se hartan 3, 4, 5 hamburguesas, 4 patagones, una Coca-Cola completa. ¿Aló? Media torta de postre. ¿Y eso cómo se llama? Gula. Y la gula no es un pecado. ¿Aló? Dile a tu vecino, necesitamos el conocimiento de Dios. Dios desea que su pueblo le conozca. Dile a tu vecino, Dios desea que tú le conozcas profundamente. Yo le digo a mi esposa, imagínate, yo soy del Congo y ella es de La Guaira. Lo bueno que tenemos es que a ambos nos gusta el Boca Chico. Pero a veces no nos conocemos por el lenguaje diferente que manejamos. Y a veces nos caemos a piña. Una vez ella está arreglando el cuarto. Sí, porque lo que para mí es normal, una palabra, me ha pasado con Ligia. Aprovecho con esta. Yo le digo a veces algo con, no sé, con un propósito de desahogarme y para ella de repente la ve como una ofensa o como un insulto. Porque fue creada en un lenguaje distinto al mío. Una vez estamos arreglando la casa, ella, la habitación, ¿verdad? Muda la cama de cada rato de aquí para allá, la pone para arriba, en fin. Características de todas las mujeres. Y me dice, Juan, ven acá. Ajá, dime, reina, ayúdame a parar la cama. Ah, bueno. Yo agarro la cama y empiezo a levantarla para pararla. Pues para mí pararla, si está así, la voy a poner así. Y yo para arriba y ella para abajo. Yo para arriba y ella para abajo. Yo, pero bueno, Juan, te estoy diciendo que me ayuda a parar la cama. Bueno, te estoy parando la cama. No me dejas que pare la cama. Pararla para ella es ponerla como va. Por eso yo para arriba y ella para abajo. Entonces, si tú no conoces a la persona, no vas a entender quién es. Si tú no conoces a Dios, no vas a entender cómo Él actúa y siempre puede que estarás yendo en contra de Dios. ¿Aló? El profundo deseo del Creador es que sus hijos le conozcamos profundamente y sepan que Él es misericordioso,
Pero el hecho que Él es misericordioso no quiere decir que tú puedas o quieras seguir pecando. ¿Está conmigo? Que Él es paciente para que tú obtengas el conocimiento, pero por favor no llegues a viejo. Documéntate temprano, aprovecha el tiempo, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, dice Eclesiastés capítulo 12. ¿Aló, está conmigo? Dice, Dios dice que desechó a Israel, oído con esto, a esa generación por falta de conocimiento, pero Dios nunca desechó su proyecto con los judíos. ¿Está conmigo? ¿Acaso tú no sabes que la salvación viene de los judíos? Jeremías 9:24 dice, mas el que se gloríese en esto, dice Yahweh, de que me entienda y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, para que en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Cuáles cosas? En el derecho y en la justicia. La pregunta es, ¿estamos ejerciendo el derecho divino? Oh, sí, yo ejerzo mi derecho. ¿Tu derecho qué? No, no es el derecho que Dios está hablando. Es el derecho, el código. Amén. Y el código que revela la ley que revela justicia. Tanto las leyes justas que revelan la justicia de Dios que hay en los códigos jurídicos nuestros o en nuestros estamentos jurídicos, como sobre todo la ley de Dios, la Torah de Yahweh. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, versículo 6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, o sea, en la obediencia que en el sacrificio. Más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Galad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre, como bandidos al acecho de un hombre, es la banda de sacerdotes. Mire qué tremendo de esto. Lo voy a leer otra vez, esto me impactó, dice. Como bandidos al acecho de un hombre, es la banda de sacerdotes. Si lo tuviéramos que traducir ahora, dijéramos, es la banda de apóstoles, de profetas, de pastores, de maestros y de evangelistas y de salmistas. ¿O no? Dice, como bandidos al acecho de un hombre, es la banda de sacerdotes que asesinan en el camino a Siquén. Ciertamente han cometido iniquidad. ¿Cómo se asesina? Dice que el que odia a su hermano es un homicida. Amén. Y hay gente que odia a su hermano. Ojalá y le vaya bien, que se lo lleve el diablo por lo que está haciendo. Ese odio es una justicia. Aló. Señores, Yahweh había escogido a Israel para usarlos como maestros para poder progresivamente llevar a todo el mundo a la instrucción de su palabra. Por eso le dijo que ellos eran la luz del mundo y la sal de la tierra. De modo que todos los que se arrepintieran o arrepintiesen de sus pecados pudieran seguir un nuevo camino lleno de luz y de verdad, que lo trazó el mismo Jesús, según Juan 14:6. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y verdad viene de conocimiento. La palabra que emplea el hebreo bíblico para verdad es la palabra emed, y la palabra emed tiene la raíz gramatical donde viene la palabra fe, del hebreo emuná. Emed es la verdad de Dios que hace libre a los pueblos de la tierra. Jesús le dijo a los sabiólogos del momento, fariseos y saduceos, conoceréis la verdad, la emed, y la emed, la verdad, os hará libre. La verdad de Dios. Y emunad es lo que se conoce en español como fe, pero emunad en el pensamiento bíblico original significa lealtad, fidelidad, esperanza, confianza y creer. ¿Está viendo la diferencia? Que Dios nos está llamando a que permanezcamos leal a su palabra, fiel, esperanzados, que nos mantengamos confiados y creyendo que lo que Él dijo en su palabra se cumplirá, porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, se va a cumplir. Entonces, pero ellos se convirtieron al mundo en vez de convertirse el mundo a ellos.
Así lo declara el Señor. Isaías 5:13 dice: por eso va cautivo mi pueblo por falta de conocimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. La gente se convierte, mire, en vez del mundo de convertirse a nosotros, muchas veces nosotros nos convertimos al mundo. Pastor, le presento a mi novio o a mi novia. Ah, qué bueno. Pero yo no lo había visto en el culto. No, ahora está viniendo porque ahora él está interesado por Cristo. Por aquí se va para Cuba, ve. Lo que anda buscando es el Boca Chico. Aló. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Y cuando usted analiza esos matrimonios que se llevan a cabo de esa manera, son dolores de cabeza. Casi siempre él o ella termina arrastrado, envuelto en el sistema del mundo. Leen la Biblia, vienen a la iglesia de vez en cuando, hasta diezman, pero los frutos de la justicia de Dios en sus vidas están lejos. Apariencia de piedad. Y Jesús dijo en Juan, en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La gente cuando escucha este mensaje de parte de mí o de cualquier otro pastor, se incomodan. Creen que no les amamos, creen que estamos en contra de ellos. No estamos en contra de ustedes, estamos a favor de ustedes. Por eso le hacemos la alerta de lo que dice la Biblia, de lo que vendrá aquellos que correctamente no se conducen según las Escrituras. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Es el diablo y tu mente natural que no quieren que tú entiendas la verdad para mantenerte cautivo, porque lo que te liberta es la palabra. La palabra, el conocimiento de Dios. Por eso va cautivo mi pueblo, porque le falta discernimiento, dice el profeta Isaías. Y el 8:16 dice: sella el testimonio y sella la Torá entre mis discípulos. Sella el testimonio, sella la Torá. ¿Qué significa la Torá? La instrucción divina del Eterno. Eso hay que sellarlo. ¿Cómo? Con una acción, con una obediencia. Amén. Yeshua dijo: vayan por el mundo y prediquen, lleven el evangelio. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo, pero no de esa manera. Dijo: vayan por el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. La preponderancia, la altivez, la arrogancia de los predicadores que creen o que pretenden tener una apariencia de piedad. Uno les dice: vaya pastor Argeni y predica ya en 1 de marzo. Aquí está la guía. Pastor, me está ofendiendo, a mí me guía el Espíritu Santo. No, enseña lo que yo te enseñé. Y el Espíritu Santo de Dios te va a decir cómo hacerlo. Eso es otra cosa. ¿Aló, está conmigo? Eso es el conocimiento correcto de Dios. No, la gente quiere ser independiente, hermano. Eso es una naturaleza satánica. Eso es lo que hizo Luzbel. Dice que corrompió su sabiduría. Él mantuvo su sabiduría, pero esta se corrompió. Por eso él puede engañar a los seres humanos y los entretiene, los corrompe, ¿verdad? Se había convertido en una pluma falsa y mentirosa. Por eso Dios se enojó con el pueblo. Desde el profeta hasta el sacerdote dice que practicaban el engaño. Vamos a leerlo. Jeremías 8:7 dice: ¿cómo pueden decir somos sabios de las escrituras o de la Torá de Yahweh? Esta está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedad. ¿Qué es la pluma falsa? Son los traductores. ¿Cuáles son los traductores actuales? Bueno, puede ser nosotros los predicadores que interpretamos lo que dice la Biblia, y pueden ser también las editoriales que están sacando Biblias para acomodar la palabra y que el pueblo no la rechace. ¿Aló, está conmigo? Donde muchas editoriales han sacado
textos del contexto y han eliminado inclusive hasta textos bíblicos fundamentales, poniendo otra palabra que no revela lo que Dios quiere comunicar a la humanidad. Como lo que está sucediendo en China. Ya China creó una nueva Biblia donde en el caso, por ejemplo, de la mujer adúltera, ellos dicen que Jesús fue el primero que lanzó la piedra, porque el adúltero hay que apedrearlo. Y la Biblia no dice eso. ¿Aló, está conmigo? Entonces hay una nueva generación que se está levantando sin este conocimiento, y cuando tenga acceso a esa Biblia va a creer que eso está correcto y su conducta será incorrecta. Y creyendo que está agradando a Dios, está haciendo todo lo contrario. Y será destruido por falta de... Por eso es que el Palacio de las Águilas debe levantar la voz profética correcta y anunciar esta verdad. Porque cuando tú y yo tenemos la verdad y no la anunciamos, somos responsables delante de Dios por la conducta inapropiada que algunos puedan cometer. Pero cuando tú y yo lanzamos la palabra y demostramos lo que está incorrecto según las Escrituras, entonces habremos liberado nuestra alma y la responsabilidad recae sobre la persona que no quiere corregir su conducta. Y nosotros hemos liberado el alma. Amén. Dice, la pluma mentirosa de los escribas ha convertido en falsedad. Los sabios están siendo avergonzados, alarmados y entrampados. Los sabios, los que creen que son sabios. Porque la gente dice, yo lo estoy haciendo bien. Y Dios te dice, no te apoyes en tu propia prudencia, porque nada está bien, todo está mal. Sí. Ellos han rechazado la palabra de Yahweh. Por tanto, ¿qué sabiduría tienen? Por lo tanto, yo daré sus esposas a otros y sus campos a los que los hereden. Ellos recogerán su fruto, porque desde el menor hasta el más grandioso, todos están avariciosos por ganancias, profetas, asimismo sacerdotes, todos practican el fraude. Hermano, lo tenemos ahorita. Se está haciendo mercadería con el evangelio. Se pastorea la iglesia siempre y cuando diezme. Cuando esta deja de diezmar, los pastores dejan el pelero, y disculpe la expresión. Aló. Y la iglesia también, si le ve al pastor una corbata nueva, es que el pastor se está robando el diezmo. Y si no lo ven la corbata, el pastor es pobre. Y no quiero un pastor pobre. Y cuando alguien dice, vamos a ayudar al pastor, que él trabaja para la obra de Dios, el otro le dice, bueno, si el pastor trabaja para la obra de Dios, que Dios entonces le pague. Bendito, y la obra de Dios no eres tú. Aló. ¿Para quién trabaja un pastor si no es para fortalecer el matrimonio, para consolar a la familia, para atender a tus hijos, a tus hijas? No estoy diciendo que aquí la gente me tiene que pagar. ¿Sí me doy a entender, la iglesia? Lo que estoy diciendo, ¿qué es la obra de Dios? Dile a tu vecino, ¿sabías que la obra de Dios eres tú y soy yo? Y hizo Dios al hombre con sus manos. Y eso es lo que es una iglesia. Para esto es esta prédica, para que tú entiendas lo correcto y mejores tu calidad de vida. Y para eso yo pasé años estudiando la Biblia, adquiriendo una licenciatura y un doctorado bíblico, para estar equipado y preparado para toda buena obra. O tú pondrías tu cuerpo, si necesitas una operación, en manos de un estudiante de medicina que apenas está cursando el primer año. No, ¿verdad? ¿Le pagarías o no al cirujano para que te atienda? Aló. Entonces, ¿por qué no le entregas a Dios lo que a él le corresponde? Dios no vende milagros, pero Dios sí exige una honra para ver dónde está tu corazón. Jesús, cada vez que sanaba a alguien, lo hacía por amor, no porque nadie le diera una ofrenda. Pero cada vez que sanaba decía dos cosas:
vete, no peques más. Y segundo, presenta la ofrenda al sacerdote. Aló, ya tus vecinos te están hablando. Seguimos. En otra versión, el mismo versículo de Jeremías 8:5, mire cómo lo dicen. Porque entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía. Y una pregunta, ¿por qué se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño y rehúsan volver. He escuchado y oído, han hablado lo que no es recto. ¿Eso qué? ¿Para que termine? Ok. Ninguno se arrepiente de su maldad diciendo, ¿qué he hecho? Porque a veces hasta que queremos que engañar a Dios. Pastor, mire, ¿qué he hecho yo? No, no he hecho nada malo. Es porque el chico me lo comí, porque el genio lo dejó botado para que se perdiera, me lo comí yo. Mentira, te lo robaste. Pero la gente quiere maquillar las cosas. Pastor, yo estoy, tú sabes, desahogando mis necesidades, pero con él me voy a casar. Estás fornicando, no lo maquilles, hermano. El problema es que los pastores ahorita quieren tener una iglesia social, cómoda, para que nadie se enoje. Es como cuando tú no le dices nada a tu esposo porque ay, no, él se enoja, no, díselo. Que él arregle su carácter, pero dile lo que él se merece. O no, a la esposa no, porque hay que tratarlo como vaso más frágil. No, dile, porque la esposa necesita sentir que tiene un león, no para herirla, sino para cuidarla. Y la mejor forma de cuidarla es educando y formando. Solo que como lo digo yo, que soy el pastor y el apóstol y soy hombre, si no lo cree, pregúntale a mi esposa, entonces yo soy machista. Porque inclusive los argumentos que se levantan hay que derribarlo con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Voy a continuar porque ya me están tocando el reloj. Dice, he escuchado y oído, han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual vuelve a su carrera, cada caballo, como caballo que arremete en la batalla. ¿Qué es un caballo? Un animal que tiene fuerza. Es irracional. Camina, galopea porque... No porque en realidad quiere correr. Está capacitado para hacerlo, pero es irracional. Entonces hay gente que anda como caballo, hermano, corriendo la carrera, desboscado, se siente fuerte, quieren llegar a la meta y llegan, pero no a la meta de Dios. No a la meta de Dios. Qué lástima que no hay tiempo para decirlo todo. Escuche bien. El pecado es tan grande que el pueblo odia el conocimiento de Dios. Se lo demuestro por la Biblia. Vaya conmigo a Proverbios 1:29. Deme 10 minuticos y termino. Dice, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el respeto o el temor a Yahweh. Una de las formas de odiar el conocimiento es cuando tú sientes algo contra el predicador que te está diciendo la verdad. Odias el conocimiento de Dios. La sabiduría dice que entra por el conocimiento. Dile a tu vecino, es por eso que te veo un poco embrutecido en lo que haces. Porque mira lo que dice Proverbios 2:10. Porque la sabiduría entra en tu mente y el conocimiento te deleitará. Sin conocimiento divino no hay sabiduría. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, a la doctora Zuni hacer una buena intervención quirúrgica cuando va a intervenir, cuando va a hacer ¿cómo se llama? Una cesárea? El conocimiento, hermano, la hace actuar con sabiduría. Se graduó, es médico, pero también es doctor, es especialista. ¿Cómo que es tu posgrado? Pero ¿cómo que se dice? Es obstetra, ¿no? Especialista. Y su mayor conocimiento como especialista es que ella analiza a una mujer y dice, en este parto necesito un médico
que tenga más experiencia que yo. Eso lo hace ser un excelente médico. No es orgullosa, no es vanidosa. Le interesa la vida del paciente. Por eso busca apoyo. ¿Está conmigo, iglesia? Es lo que está diciendo la Biblia. Porque la sabiduría entra en tu mente y el conocimiento te deleitará, hermano. El conocimiento entonces es necesario para poder actuar adecuadamente con cautela. Dile a tu vecino, tienes que actuar con cautela. Jesús dijo, sean astutos como la serpiente. Y si alguien es cauteloso, la serpiente, y sencillo como la paloma. Dice Proverbios 5:2, para que tengas provisión mientras tus labios se aferran al conocimiento. Otra versión dice, para que preserves la discreción y tus labios vigilen el conocimiento, no escuches a la mujer inservible. Wow. Hago conmigo así. Wow. ¿Y cuántos hombres están camino a la destrucción porque están escuchando a la mujer inservible? ¿Cuál es la mujer inservible para ese hombre? La que no fue diseñada para él. Y si tú no fuiste diseñada para él, él tampoco fue diseñado para ti. La unión de eso será la destrucción, algo que no servirá. Y sobre todo, oído con esta palabra las jovencitas y los jovencitos que aún no conocen el matrimonio. Versículo 3 de Proverbios 5. Porque los labios de la ramera, otra versión dice de la mujer extraña. ¿Cuál es la mujer extraña? ¿Ah? ¿Quién es un extraño? Aquel que tú no conoces. Tú sabes quién es fulano o fulana, pero lo conoces, la conoces. ¿Aló? ¿Sí? Entonces dice, porque los labios de la mujer ramera o extraña destilan miel, hablan bonito, te convencen, te seducen, te atraen. Mira cómo lo dice esta versión. Porque los labios de la mujer, los labios de la ramera destilan miel, que por una temporada deleitan tu paladar. Dile a tu vecino, la mujer extraña, la mujer ramera, va a deleitar tu paladar solo por una temporada. Después viene juicio y destrucción a tu vida. Quiero decirle algo más fuerte. La iglesia evangélica está llena de mujeres extrañas. Con el perdón de mi esposa y de todas ustedes. Espero que en el Palacio de las Águilas no. Todas sean conocidas por Dios. Como hay hombres que son Caín y quieren aparecerse como Abel. El conocimiento es más valioso que la plata. Dile a tu vecino, el conocimiento es más valioso que la plata, hermano. Pero la gente prefiere la plata por el conocimiento. Deja de diezmar porque prefiere la plata y rechaza el conocimiento, que si lo haces serás bendecido. ¿Sí me doy a entender? Dice Proverbios 8:10, acepten mi disciplina en vez de la plata, mi conocimiento en vez de oro selecto. ¿Cuál es el oro selecto? Los que saben de oro. Allá Sunilda, ¿cuál es el mejor oro? El oro cochano, el oro que japonés, chino, pues yo escucho el italiano. O sea, ¿qué está diciendo? Deseen el conocimiento más que el oro italiano. Qué lástima. Qué lástima. Dile a tu vecino, qué lástima que el conocimiento de las tinieblas haga que te burles de lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Qué lástima. Qué lástima.
el justo y el sabio dice que valoran el conocimiento. Lo leemos. Proverbios 9:9 dice: instruye a un sabio y será más sabio. Enseña a un justo y crecerá en conocimiento. Pero corrige al necio y te odiará. Te odiará por completo. Dile a tu vecino: mire, una cosa la gente no conoce de los pastores. La gente dice: ese mensaje no es espiritual, porque el pastor sabe mi problema, por lo tanto me la está tirando a mí. Cuando un pastor sabe de algo incorrecto que está pasando en la iglesia, su responsabilidad es enseñar lo correcto. Levanta la mano los que están de acuerdo conmigo. Ahora, cuando un pastor va a aconsejar para restaurar, para darle oportunidad de parte de Dios, debe hacerlo en privado. No debe ser el púlpito. Aló. Dile a tu vecino: cuando te hablan en privado y no obedeces, Dios lo hará en público. Aló. Yo sé que eso no provoca aplauso, no importa, pero es la verdad. Porque un poco de levadura después leuda toda la masa. Aló. Dile a tu vecino: te están hablando en esta noche, en esta mañana, perdón. El justo y el sabio dice que valoran el conocimiento, ¿verdad? Proverbios 15:2 dice: la lengua del sabio produce mucho conocimiento, pero la boca de los tontos vierte necedad. Dile a tu vecino: Dios desea lo mejor para ti, y lo mejor para ti es Él y tú mismo. ¿Cuántos lo comprendieron? Nadie más importante que tú. Si alguien no te valora o no te valoró, Dios quiere que sepas que Él sí te valora y Él sí te ama. Aunque estés descarriado o descarriada, aunque en el momento no estés haciendo lo correcto, Dios siempre brinda oportunidad para que seamos restaurados y se lleve a cabo el propósito divino en nuestras vidas. Una de las cosas que la gente no permanece en el Palacio de las Águilas es porque dicen que somos una iglesia moral, y lo somos, para la gloria y honra de Dios. No somos perfectos, hay errores, pero estamos transitando el camino de la perfección que se llama Yeshua. Escuche bien. Damas y caballeros, creo que necesitamos pastores con conocimiento revelado de Dios en sus vidas. Levanta la mano los que están de acuerdo conmigo. Pastores que se atrevan con amor a señalar lo incorrecto y a recompensar lo que es correcto. Pastores que no nos congraciemos con la gente, sino que amemos al pueblo, pero que nos congraciemos con Dios. Dice la Biblia que Dios al que ama corrige y lo disciplina con vara de hierro. Pero la gente, cuando recibe la vara de hierro del pastor, cree que el pastor los odia. Jeremías 3:15 dice: les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y con destreza. Dile a tu vecino: el Palacio de las Águilas está siendo pastoreado con conocimiento y con mucha destreza. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento, y la gente busca los reglamentos o los dichos de su boca, porque es mensajero de Yahweh de los ejércitos.
lo diré una vez más con este ejemplo. Tú no pondrías tu vida, tu cuerpo o tu salud en manos de cualquier médico. Y cuando digo cualquiera, no es para minimizar o tener en poco el conocimiento que tienen todos los médicos, sino que tú pondrías tu cuerpo, que representa tu vida, para mejorar tu salud, en manos de un experto, de alguien que con su práctica, que con su fruto revele la ética y ponga en práctica el juramento que hizo cuando se especializó, cuando se graduó, cuando decidió ejercer una profesión en pro de cuidar la vida del otro. ¿Está conmigo? Entonces, ¿por qué poner tu vida espiritual en manos de alguien que solamente quiere mantenerte en la iglesia para decir que tiene una iglesia grande, y no alguien que está interesado en tu vida espiritual? Aló. Lucas 1:76 dice: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino, para darle a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados. Para darle conocimiento de salvación de Dios para el perdón o en el perdón de sus pecados. Estamos hablando del profeta Johanan. Tú lo conoces como el apóstol o Juan el Bautista. Pecado tiene que ver con delinquir. Delinquir tiene que ver con violar una ley, con violar un estamento jurídico o una norma jurídica. Y la gente en la iglesia comete pecado. Mírenme acá, por favor. Yo sé que yo soy feo, pero la Biblia dice: soportados los unos a los otros. La gente en la iglesia comete pecado, adultera, roba, critica, murmura, chismea. Y la Biblia dice que eso es pecado, pero cuando lo ves desde la perspectiva divina, que la Biblia es un código jurídico del cielo establecido en la tierra, eso se llama delito. Y los delincuentes en la iglesia, o estaría mal decirlo de esa manera. Aló, levanta la mano los que creen que es correcto decirlo de esa manera. Los delincuentes, los pecadores en la iglesia juzgan a los gobernantes que cometen delitos, y lo cometen, o al ciudadano común. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde está el sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Qué representa la sal? Impide que los alimentos se corroan, se corrompan, se pudran. ¿Qué nos está diciendo la Biblia cuando nos dice que somos la sal de la tierra? Somos el elemento, hermano, de parte de Dios para impedir que la corrupción se propague. ¿Cómo? Dando el ejemplo de vida, poniendo en práctica, y si nos equivocamos, corregimos de inmediato a la luz de la palabra. Y la luz del mundo, estamos hablando de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Si quieres saber más al respecto, adquiera mi primer libro, Entrenado para Delinquir. Está calientico, llegó ayer. También está en Amazon y pronto estará también en las distintas plataformas para aquellos que quieran adquirirlo de manera electrónica. Usted se mete en la página, lo pide, creo que va a costar como, no sé, $4.50, $5, algo así, y le llega de manera electrónica a su correo. Usted lo baja y lo lee. Si usted lo quiere de esta manera, también lo puede adquirir, ¿verdad? Yo no se lo voy a regalar, usted tiene que adquirirlo. Y pronto vamos a decir el precio. Estamos evaluando si vamos a cobrar en dólares, en euros, en libras esterlinas. No, mentira, nada de eso. Y también usted lo puede ya pedir en Amazon.
Ya está disponible en Amazon. Tanto este como el de portada dura. Yo estoy pidiendo el de portada dura para mí, todavía no me ha llegado. Concluyo con esto. En la vida eterna, dice la Biblia que tendremos aún más conocimiento. Dice 1 Corintios 13:12. Así que ahora vemos solo el reflejo empañado de un espejo. Pero entonces veremos directamente. Ahora mi conocimiento es parcial, pero entonces conoceré plenamente como también me conocerán a mí. Dice, la versión Reina Valera dice, conoceré como realmente fui conocido. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que viene un tiempo donde obtendré un mayor conocimiento de la ciencia de Dios, donde realmente yo conoceré como fui conocido por Dios. ¿Qué me está diciendo? Yo sabré, disfrutaré como Dios, o para el propósito para el cual Dios me concibió, me plantó, me estableció en esta tierra, me trajo al mundo. Si esto no es así, todo lo que estamos haciendo es en vano, efímero, no tendría sentido. Nosotros fuéramos los tontos más grandes de este planeta si estamos aquí reunidos siguiendo a Cristo, y si Cristo no resucita, y si Él no nos va a resucitar, y si no conoceré como fui conocido, como fui diseñado en el propósito de Dios para vivir eternamente, para ser un reflejo de la gloria de Dios en este planeta. Si eso no es cierto, tú y yo somos tontos, sonsos, somos, y disculpe la expresión, seríamos inservibles, porque ¿qué hacemos aquí cuando hay tantas cosas importantes que hacer en el afuera, si esto no te da el resultado de la salvación y de la vida eterna? Aló, ¿está conmigo, iglesia? Es lo que Pablo está diciendo. Es más, dice la Biblia, cosa que ojo no vio. Desde qué cosa no han visto los ángeles, qué cosa no pudo haber visto Adán. Y dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, en esta vida y en la venidera. Yo estaba en estos días en el apartamento y me paré en el ventanal y miré, y yo no pedí estar en ese lugar, ni por la mente me pasaba estar en ese lugar. O sea, siempre he deseado tener un lugar mejor para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos, para los míos, para ustedes, para recibirlos ustedes como ustedes se lo merecen cuando nos visitan. Por supuesto que sí, pero nunca pensé estar en ese lugar. De hecho, capacidad económica para estar en ese lugar yo tampoco tengo ahorita, pero Dios sí la tiene. ¿Está conmigo? Y parado en el ventanal, miré, de repente para usted no será tan relevante como lo es para mí, y miré y observé el puente. Y cuando observé el puente, está ahí, es imposible evitarlo, verlo. Cuando observé el puente, recordé que 43 años atrás, un niño del Congo Mirador, creado a las orillas del lago de Maracaibo, usando el guayuco, la flecha y el arco, la canoa y el chinchorro, comiendo bocachico, mirando los monos aullar alrededor de la ribera, deseoso cada vez que mi padre salía a pescar que me llevara, porque me gustaba deleitarme en el paisaje, ver los bocachicos, las diferentes especies de peces que mi padre recogía. Pero mi abuela me inculcó, me estableció una palabra de parte de Dios y me dijo: Juancito, tú serás un gran doctor, tú serás doctor en abogacía. Y ella, como instrumento de Dios, siendo católica, aferrada a su José Gregorio Hernández, como quería que yo me llamara por mi apellido, solo se le permitió colocarme José y Juan por mi padre. Me decía: Juancito, serás un gran doctor.
Yo pensaba que me decía que iba a ser médico. Está aquí narrado toda la historia en este libro. Años después comprendo que Dios la usó para señalarme el camino, para equiparme, para hablar de la justicia de Dios con propiedad en este país y en donde el Señor me quisiera llevar. Tanto de la justicia divina como de la justicia que Dios quiere establecer en nuestra nación y en los pueblos de la tierra. Aló. 43 años después, recordé aquel niño que iba pasando debajo de la pila 21 en una piragua, con sueños de llegar a la ciudad, dejando atrás el ruido de la canoa, como dice la décima, hay una décima del pescador que dice, dejando atrás la totuma y el compás de mi juventud pasada. Cecilia Todd. Viví de la pesquería desde mis primeros años, de oficio remendar el paño, mi hobby la poesía, la décima mi alegría, me hicieron aborrecer el trabajo de tener, de comer, de pescar en un cayuco, sin comida y en guayuco, y agua dulce que beber. En fin, yo no soy cantante, pero bueno, lo intento. Entonces, yo dejé todo eso atrás. La totuma y el compás, los monos, los araguatos. Orgulloso de haber nacido en mi pueblo, pero con una meta trazada por Dios en mi vida. Al niño aquel nadie lo entendía, pero Dios me estaba formando para esta asignación. Como también creo que ha sido con tu vida. ¿Cuántos lo están comprendiendo en esta mañana? Circunstancias adversas. Crucé en una piragua el puente sobre el lago por debajo, por supuesto. Cuando llegué al puerto de Maracaibo, al malecón, y escuché el sonar de las cornetas de los vehículos, de los camiones, eso para mí era maravilloso. Un guajiro en Nueva York. Tarzán en Nueva York. Pero eso era novedoso para mí, montarme en un carro. Ya no usaba el canalete para remar y trasladarme en un lugar. Muchas veces fui a comprar el queso, el desayuno en mi casa, en el agua. El queso en la mano y con otra nadando. Usted nunca lo podrá ver como yo lo veo, porque yo lo viví. Usted apenas está viendo lo que me pasó. Y ahora Dios, 43 años después, me estaba mostrando la ciudad que me entregó para conquistarla para su gloria y para su honra. Para eso fue necesario vencer adversidades y dificultades, pero también fue necesario llenarnos del conocimiento de Dios, que aún no lo tenemos por completo, para poder ser efectivo en la vida, para poder alimentar sus vidas que necesitan ser saciadas del hambre espiritual que ustedes tienen, para poder serle fiel a esa dama que está allí, la compañera de mi vida y la amada de mi corazón, para cuando venga otra, posiblemente con otros atributos, no mejores que los de ella, pero sí con otros que las hay, tener la habilidad y la capacidad de decir no, porque mi vida, mi ética, mi vida, mi propósito le pertenece a una mujer. Y ustedes saben que hablo con propiedad, porque también he sido restaurado. Aló. Caminemos en el diseño original. Si fallaste, levántate. Permita que Dios te restaura y camina con total integridad hacia el objetivo de Dios, que es llenarte de su poder y de su gloria a través del conocimiento que Él te brinda a través de las Escrituras, para que todo lo que emprendas te salga bien y sea prosperado en esta vida y en la venidera. Denle un aplauso al Señor.